Seguimos con más de noticias Globovisión Salud y en nuestro segmento En el aire da vida vamos a conocer sobre la rinitis vasomotora de la mano de la doctora Sajik Samariño, médico otorrinolaringólogo. Cuando hablamos de rinitis vasomotora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que es la inflamación de la mucosa que cubre nariz y senos paranasales, produciendo un moco mucho más espeso en mayor cantidad, producto bien sea cambios hormonales o afectación por fármacos, por gotas que están alterando o cambiando la estructura de la capa del moco. ¿Qué sucede con esto? Que cuando hay una rinitis vasomotora, el tratamiento debe ser tanto por su otorrinolaringólogo como por un equipo multidisciplinario, bien sea endocrinólogo, bien sea ginecólogo, bien sea andrólogo, para que podamos evaluar y diagnosticar y llevar con feliz término lo que es la producción del moco. La capa de moco normalmente es en la parte de abajo líquida y en la parte superior espesa. En la rinitis vasomotora se invierte, entonces el propio moco que la persona está siempre con un malestar para tragar y una rinoraquia posterior muy molesta. Acuda a su especialista si tiene alguno de estos síntomas y sobre todo si tiene alguna dificultad importante cuando está deglutiendo, cuando está tragando. Porque esto tiene solución, porque una respiración adecuada mejora tu calidad de vida. Agradecemos a la doctora Sajik Samariño también por explicarnos sobre la rinitis. En esta oportunidad vamos a recibir a nuestro invitado al día de hoy en estudio. Se trata del doctor Jenso Cifuentes. Él es traumatólogo y vamos a hablar sobre esos trastornos musculoesqueléticos y el impacto que tiene nuestras actividades laborales, pero también diarias y cotidianas en estos trastornos. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias a ti, Daniela, como siempre, por la invitación. Para mí es un honor estar aquí, como siempre, contigo. Los trastornos musculoesqueléticos son las alteraciones producidas al aparato locomotor. Lo primero es identificar qué elementos tiene el aparato locomotor. El aparato locomotor es lo que nos mueve, el motor que nos hace andar. A los humanos, que somos los únicos que andamos en bipedestación. Somos los únicos en este planeta que andamos sobre dos pies. El aparato locomotor tiene elementos activos, que son los músculos, y elementos pasivos, que son las articulaciones, los huesos y los elementos que fortalecen esas articulaciones, que son los ligamentos, los tendones y todo lo que los recubre, cápsulas ligamentarias y todo. Los trastornos de ese aparato musculoesquelético, los trastornos del aparato locomotor, vienen dados principalmente, en este caso, por las actividades laborales inadecuadas, pero ahí tendríamos que identificar qué actividades laborales son de riesgo y qué no, y claro, cuál es el riesgo específico, porque podemos hablar de actividades laborales con riesgo de lesiones agudas y podemos hablar de actividades laborales con riesgo de lesiones crónicas. Vamos a hablar primero de repente de algo muy básico o sencillo para ver si esto aplica en el trastorno musculoesquelético. Al momento de sentarnos y tener un trabajo de oficina, que a veces dice, bueno, pero realmente no tienes peso o movimiento, sentarnos de repente en esta posición, estar así en la computadora, estar mucho tiempo y no pararnos, ¿podemos afectar parte de nuestro sistema musculoesquelético? Por supuesto, el trabajo sedentario, el trabajo en sedestación, es un trabajo de alto riesgo para la columna lumbar. La lumbalgia es el motivo de consulta más frecuente en el mundo después de la gripe, es decir, todos en algún momento vamos a tener algún resfriado común y todos en algún momento vamos a tener lumbalgia, por lo cual estamos todos bajo riesgo de sufrir de lumbalgia. Pero la persona que tiene un trabajo que debe estar muchísimo tiempo en sedestación, sentado, sobrecarga las articulaciones posteriores, que son las articulaciones facetarias en la columna lumbar, y esa sobrecarga produce dolor en el tiempo. Hay una recomendación que hacen los terapeutas ocupacionales, los fisioterapeutas, que es hacer pausas activas, que es el levantarse, el colocar una alarma. Esto es importante porque a veces las pausas activas, ¿cómo las hago? Lo más importante es colocar una alarma, porque el que está haciendo trabajo en sedestación, sobre todo trabajo en computadora, trabajo en redes sociales o el homework ahora que es bastante popular, el trabajar en casa sentado, mientras estás concentrado en el trabajo o en la actividad que estás realizando, esa concentración te saca del tiempo. Como Einstein nos decía que el tiempo es relativo. Bueno, la relatividad del tiempo de estar sentados
la persona puede estar 5 horas sentada, 3 horas sentada y no darse cuenta. Entonces hay que colocar una alarma en el celular, una alarma en la misma computadora donde estás trabajando, de por lo menos cada 25 minutos, máximo cada 45 minutos, para levantarte, hacer ejercicios de estiramiento, hacer algún tipo de ¿Tener problemas de la actividad. cervical también? Sí, los problemas de la cervical también son bastante frecuentes en los pacientes o en las personas que tienen trabajos en sedestación, pero también en los que trabajan en líneas de repetición o en las actividades muy repetitivas, que tienen que hacer una actividad específica durante todo el día y el movimiento es repetitivo. Eso puede provocar dolor cervical, dolor lumbar o alteraciones incluso dependiendo del movimiento que realice. ¿Túnel carpiano? Túnel carpiano, epicondilitis, tendinitis del supraespinoso, tendinitis del manguito rotador. Son lesiones bastante frecuentes por la sobrecarga de los movimientos a repetición. Claro, porque tenemos lesiones o trastornos que pueden aparecer tanto en un trabajo que sea más sedentario y uno muy activo. O sea, a veces dicen, bueno, pero es que no deberías tener ningún impacto porque simplemente estás en una oficina trabajando con un computador o de repente con algunos papeles. ¿Por qué tenerlo? Y ahí está la responsabilidad tanto de la empresa y también sobre el trabajador, por eso es salud ocupacional, ¿no? Exactamente. Por eso, y terapia ocupacional, que es el que se encarga de reinsertar o de orientar al trabajador en su actividad sin lesionarse. Porque al final la lesión es costosa para la empresa, es costosa para la familia del trabajador, es costosa para el trabajador. No solamente desde el punto de vista económico, sino la baja laboral por alguna actividad inadecuada, por dolor, produce gastos inesperados en la empresa. ¿Cuáles son esos trastornos que nos decía que pueden ser agudos y crónicos? Vamos a identificarlos. Ya me digo con la parte sencilla porque a veces se subestima muchísimo el trabajo de oficina. Exacto. Los que tienen riesgo de lesión laboral o de trastornos musculoesqueléticos agudos son los que trabajan en actividades de riesgo. Por ejemplo, ahora el delivery anda en moto o el mototaxi, ese trabajo en motocicleta todo el día tiene los dos riesgos, riesgos agudos y riesgos crónicos. El riesgo agudo es una lesión traumática. ¿Okay? Un accidente traumático puede provocar una fractura ósea es un trastorno musculoesquelético. Por eso te dije, hay lesiones agudas y crónicas en los trastornos musculoesqueléticos. Una lesión ligamentaria, que se rompa un ligamento, que se rompa un tendón muscular o un desgarre muscular agudo, es una lesión aguda y también es riesgo laboral. Si estás en una motocicleta y tienes un accidente, lo más frecuente son las lesiones en el tobillo, pero hay fracturas de cadera, fracturas de fémur, fracturas de tibia, que son al final terminan siendo, cuando son lesiones de alta energía, terminan siendo lesiones quirúrgicas. Recordemos que estamos en vivo a través de Globovisión, por YouTube también como Globovisión en vivo y en las redes sociales por el Instagram Live como @DanielaJSalas. Justamente a ratos nos saludan varios usuarios que se conectan y nos dice, yo tengo una hernia discal. Por acá tenemos, ¿aplica con músculo esquelético? Claro, es un trastorno musculoesquelético. La columna vertebral es nuestra columna vertebral del aparato locomotor, es el eje principal, es el esqueleto axil del aparato locomotor y es la única que nos mantiene bípedos. Vuelvo y repito, somos los únicos que estamos en este planeta y andamos en bipedestación. Los que más se nos parecen son los gorilas y a los 4 minutos tienen que volverse cuadrúpedos porque no tienen esa unidad especializada de mantenernos bípedos. Esa bipedestación sobrecarga la columna lumbar y ese sobrecargo de la columna lumbar en el tiempo nos pasa factura y por eso es la frecuencia de alteraciones en los elementos de la columna lumbar baja. Esas alteraciones vienen dadas por discopatías, que es frecuentemente la hernia discal. Doctor, vamos a hacer una pausa. Nos corresponde cumplir con compromisos comerciales. Vamos al regreso a seguir conversando con el doctor Jenso Cifuentes, traumatólogo. Estamos hablando sobre los trastornos musculoesqueléticos. Ya se están conectando varias personas por acá. Saludamos a todos los que están en sintonía y a aquellos que participan. Gracias por sus preguntas. Volvemos.